¿Crees que realmente le interesa a la banca y a las grandes corporaciones que tengas habilidades como las que voy a enseñar ahora a nivel inmobiliario para que te ganes la vida, para que te busques el pan y que puedas vivir sin depender de tu jefe, sin depender del gobierno? Pues bueno, yo creo que no mucho, así que si a ti te interesa realmente aprender algo distinto, algo que hago yo en mi día a día, pues quédate en este directo porque creo que te va a interesar y muy mucho. Así que no esperes, no te quedes mirando, no pases el directo, porque voy a dar una situación económica a nivel macro, que es lo que está pasando un poco en Europa, Estados Unidos. De ahí voy a pasar qué es lo que está pasando en España, coger realmente conciencia a nivel económica y voy a nombrar luego habilidades que espero que te sirvan para poder aplicarlas. Ya sabéis que a mí no me gusta hablar por hablar, de decir, oye, está pasando esto, pero no doy soluciones. No, a mí me gusta hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que yo veo, lo que yo estoy experimentando en el mercado y aparte de lo que yo estoy experimentando, pues aportar soluciones. Que si las soluciones inmobiliarias no os gustan, pues oye, hay otros tipos de mercados, como puede ser la bolsa, las criptomonedas, la importación y exportación, la venta por Amazon FBA, la venta de dropshipping, o aquí que cada uno haga lo que quiera. Voy a poneros aquí, ¿vale? Voy a anclar el comentario, porque tenéis la posibilidad de... No sé si os sale una opción de una cajetilla, ¿vale? Pero si no os sale la opción de la cajetilla, me podéis ir poniendo las preguntas por ahí. Pero si os sale la opción de la cajetilla, que es la especie de preguntas, como que mucho mejor, ¿vale? Vamos a dejar 2 minutos de cortesía para que vaya entrando gente. Si le vais dando like, esto se va moviendo, va llegando a más personas, o sea que os lo agradecería. A ver, este 2023, ¿qué consideras que va a pasar en el sector inmobiliario? Hostia, muy buena pregunta, Darío. De hecho, voy a hablar de esto porque el otro día estuve en una reunión de empresarios de aquí de la Comunidad Valenciana, donde vino el director general de la Caixa el miércoles y estuvimos hablando de qué es lo que puede pasar dentro del sector inmobiliario en este año. Así que tranqui que lo voy a responder. Y voy a dar mi opinión, ¿vale? Que creo que va a ir muy, muy acorde a la tuya, porque tú y yo estamos tragando barro, estamos hablando todos los días con el cliente finalista, estamos todos los días hablando con qué es lo que está pasando en el mercado, y hay que tener en cuenta, que es algo que quiero decir también, que hay que saber interpretar las noticias, y hay que saber interpretar qué puestos ejecutivos están hablando a nivel bancario o a nivel de ciertas empresas que tienen unos intereses detrás, por lo cual van a estar soltando unos comentarios que vais a ver muchas incoherencias, muchas incongruencias y simplemente hay que ver qué es lo que está pasando en el mercado a nivel macroeconómico, microeconómico y también qué es lo que está pasando con ese cliente finalista. ¿Ok? O sea que esto lo voy a responder. Voy a dar... Nada, queda un minutito y la gente que se vaya conectando. Lo dicho, si crees que el establishment no te está dando las herramientas suficientes como para poder moverte dentro de los mercados y dejar de depender de tu jefe, dejar de depender del gobierno o hacer algo más en la vida, quédate, pues te voy a explicar también qué es lo que hago yo. ¿Ok? Lo primero, ponerse en situación, ¿vale? Vamos a ir hablando, os voy a ir explicando un poco a nivel un poco macro, no voy a profundizar muchísimo, que luego vamos a pasar a nivel micro aquí en España y luego qué cosas podemos ir haciendo, ¿ok? Lo primero, hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? O sea, estamos hablando que, si os fijáis, en los últimos 2-3 años venimos de tensiones tecnológicas. O sea, problemas tecnológicos de Estados Unidos, China, con el tema de los chips, el tema de las empresas como Huawei, Apple y todas estas, con restricciones, con aranceles,
con todo este tipo de problemas, que luego se ha ido escalando, incluso ya hemos pasado a algo que se llaman, hay gente que lo llama guerras bacteriológicas, ¿no? Puedes estar más a favor o menos en contra, que entramos ya en la situación del COVID, de aquí entramos a un conflicto inflacionario, estamos incluso en una situación, aunque no sea técnica, porque no quieren catalogar como técnico, estamos en una situación estanflacionaria, que es algo totalmente distinto a una inflación. O sea, una inflación es, te suben los precios, pero el sueldo te sigue subiendo acorde a esa inflación, ¿vale? Imaginaros como ha ido pasando, que es una inflación de un 2%, que es lo que va regulando la banca aproximadamente, que es lo que puede llegar a interesar para que haya una economía estable. Sin embargo, ahora estamos hablando que en la eurozona, estamos hablando del año pasado de un 9%. O sea, un 9% es una animalada, y más cuando se están hablando que las subidas de los sueldos, por ejemplo, aquí en España, oscilan unos 3,2, 3,1 de media, ¿vale? Aproximadamente. Es cierto que en empresas han llegado a subir incluso el 4%, pero hay en otras que ni siquiera les da para subir un 1%. O sea, las cosas como son. ¿Por qué? Porque los márgenes que se están quedando son muy, muy bajos. Hay que ver cuáles son esos impuestos que se están poniendo desde Europa, por ejemplo, al plástico, que ahora luego hablaremos más adelante de ello, con una empresa muy conocida aquí en España, que en estos últimos días se le han tirado encima, criticando en las redes sociales, criticando desde el gobierno, pero muy poca gente entiende a nivel económico qué es lo que está pasando realmente, para que una empresa, a pesar de haber bajado el IVA y a pesar de haber bajado ciertos suministros, tenga que seguir subiendo precios, ¿ok? Alguna cosa es que bajen, pero otra cosa es que estén equilibrados, ¿ok? Luego, hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando. Si hablamos de un 9% de subida de inflación aquí en la eurozona, ¿qué es lo que está pasando también a nivel de inflación núcleo? ¿No? Es decir, una inflación núcleo es descontando el gas y descontando los alimentos, ¿vale? O sea, estamos hablando de más de un 7%, o sea, que es una barbaridad también, o sea, sigue siendo un incremento muy, muy, muy alto. Luego, hay que tener en cuenta que lo que está pasando también en muchísimas empresas, sobre todo también de alimentación, de limitaciones de precios. O sea, y también en el sector inmobiliario, que es lo que está pasando en limitaciones de precios a nivel del alquiler. De hecho, se están creando muchísimas zonas tensionadas, aquí en Valencia, por ejemplo, en Málaga también se están creando muchísimas zonas tensionadas, en Alicante, Baleares. De hecho, solamente os tenéis que meter en internet y lo podéis ver, no es algo que me esté inventando, sino es algo que lo podéis contrastar por vosotros mismos, ¿ok? Luego, se está hablando de que claro, yo no sé si os acordáis, pero en agosto del año pasado, en mayo más o menos del año pasado, se hablaba de que España iba a subir, o sea, iba a tener un crecimiento a nivel económico de un 4%. O sea, un 4% que era una auténtica locura, incluso llegaron a eso de junio, julio, y seguían defendiendo el 4% cuando España ni siquiera había crecido un 1,5%, o sea, era una auténtica barbaridad lo que estaban diciendo. Decían que todo ese incremento iba a subir en diciembre, por el tema de los nuevos trabajos que iban a haber para las vacaciones de Navidad, pero realmente no pasó eso. De hecho, hubo muchos menos puestos de trabajo en diciembre de este año pasado que años anteriores. De hecho, era la cuota más baja, si no me equivoco, desde el 2010. O sea, una barbaridad. ¿Qué pasa? Que lo han ido justificando diciendo que los meses anteriores han habido más puestos de trabajo que los años anteriores. Pero claro, lo que no están diciendo es la cantidad de fijos discontinuos que está habiendo. Por lo cual, hay que tener en cuenta que esa gente que es fija discontinua, por ejemplo, no va a poder acceder a un crédito del banco, porque el banco lo va a ver inestable. Si alguien lo ve... O sea, ponte tú en situación del banco. Imagínate que tú tienes ahora 1 millón de euros para decir, voy a ir
haciendo el prestamista y voy a darle a una persona 100.000, al otro 100.000, al otro 100.000, y ahora es, ¿a quién le vas a dejar tú el dinero? ¿A esa persona que tiene más posibilidad de que te devuelva el dinero, ya sea a nivel de patrimonio o a nivel económico en cash, más los intereses, o a esa posibilidad, o a esa persona que tiene una posibilidad prácticamente baja porque está siempre inestable con un fijo discontinuo en su puesto de trabajo? Yo creo que no hay que pensar mucho más allá para entender realmente qué es lo que está pasando a nivel económico dentro de la banca. Luego, hay que tener en cuenta que muchas políticas fiscales no están acorde con las políticas monetarias. De hecho, fijaros cómo el gobierno está tirando hacia un camino y lo que es el lado empresarial está intentando tirar hacia otro camino, ¿no? O sea, de hecho, muchísimas empresas aquí han cerrado en España desde el COVID, no sé si son más de 85.000 euros, o sea, 85.000 empresas, que es una auténtica barbaridad. Que cierren 85.000 empresas de pymes es una auténtica barbaridad. Y además estamos hablando de que viene algo que es la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, y todo esto va a estar quitando en los próximos 5 años más de 3 millones de puestos de trabajo. O sea, eso es una auténtica pasada. O sea, mucha gente se va a quedar sin puesto de trabajo y no sabe ni siquiera el por qué. Por lo cual, yo lo que puedo recomendar a la gente es que se forme, que se capacite, que se informe de qué es lo que está pasando. Porque está habiendo luego también otro tema que es un problema, que es que como el mundo está evolucionando tan rápido, no se está dando una formación apta para que la gente pueda adquirir nuevos puestos de trabajo. No hay gente competente. De hecho, por ejemplo, hace 2 días estaba hablando yo con un vecino mío que está estudiando el doble grado de ADE e informática. Y le estaba preguntando, es un chaval de 22 años, y me decía, pues mira, tío, la verdad es que estoy quemado, estoy un poco hasta los huevos. A mí me apasiona lo que yo estudio, sé que hay mucho futuro, pero es que estoy viendo que me están dando cosas a nivel de información que hace 30 años sí que funcionaban, y no puede ser que haya gente dándome clase que no esté actualizada desde hace 20 años. Y como tienen mucho poder dentro de la universidad, no los tiran o no les exigen que nos den una información actualizada. O sea, eso que me dijo el chaval, no me lo estoy inventando. O sea, eso es muy grave. O sea, que tú estés capacitando durante 4 años sin actualizar a alguien dentro de la carrera universitaria, eso es súper grave. Estamos hablando que el mundo, a día de hoy, no es que te esté cambiando cada 8 o 10 años como pasaba antes, no, es que el mundo crece a nivel exponencial y lo que tú estás haciendo hoy, de aquí 8 meses ya no te sirve, te tienes que actualizar. Por eso siempre cuando hacemos un plan de negocios, mi socio y yo, sobre todo yo, que soy la persona que está siempre encargada de cómo buscar nuevas oportunidades dentro del mercado, que es mi trabajo, siempre estoy buscando, digo, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy que de aquí 5 años, de aquí 5 meses, de aquí 6 meses no me va a servir? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que me va a tocar cambiar más adelante? ¿Qué es lo que tendré que estar haciendo de aquí 6 meses? ¿Qué es lo que tendré que estar haciendo de aquí 12 meses, 1 año, 3 años? O sea, a día de hoy incluso trabajar a 3 años es trabajar a largo plazo. Y mucha gente no coge su vida como si fuese un negocio. No está pensando en que, oye, de aquí 6 meses me pueden quitar el puesto de trabajo, por ejemplo, de mercadora, simplemente de reponedor o simplemente de cajero. O sea, de hecho, simplemente hay que ir a IKEA y ver qué es lo que está pasando a nivel de este tipo de puestos de trabajo, que muchas veces ya no te encuentras una persona, te encuentras una máquina. Por lo cual, hay que pensar, el trabajo que yo estoy haciendo hoy me va a sustituir una máquina, me va a sustituir la inteligencia artificial, porque, ojo, yo no sé si estáis viendo el trabajo que está haciendo Google, que está haciendo Tesla, que está haciendo este tipo de empresas tecnológicas. De hecho, había una que se llamaba CPA o CTA o algo así, no lo recuerdo muy bien, que de hecho incluso ya la utilizo a veces, que tú le pones un texto
Y ese texto, por ejemplo, imagínate, enviar una carta a mi vecino, porque quiero que deje de hacer ruido. Y te pone un texto así, automáticamente, en 20 segundos. O sea, súper detallado, que a unos niveles que ni os imagináis. Y ahora está, porque una persona teleoperadora no puede ser sustituido por este tipo de máquinas. Incluso ya hay GPT. Mira, aquí hay gente que lo utiliza y sabe de lo que estoy hablando. Chat GPT. Exacto, es eso. O sea, lo dan al detalle, pero a unos niveles súper... O sea, es que ni os imagináis. Ni os imagináis, es una auténtica locura. Buscarlo en Google. Esto va a sustituir puestos de trabajo, pero ojo, es que salen también máquinas de inteligencia artificial donde tú estás hablando con ellos y te piensas que es una persona. Y no es una persona. Lo que pasa que tú escuchas incluso cómo respira, cómo te da unos tiempos a la hora de hablar, cómo se toma su pausa, cómo te está hablando incluso por tu nombre cuando le dices tu nombre. O sea, unos niveles que dices, es que pienso que la persona que está detrás, y no lo sé. O sea, no lo sé, pero claro, mucha gente eso no lo sabe. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que si la gente no se actualiza, mucha gente va a perder su puesto de trabajo. Porque viene, como dice Felipe, la revolución de la inteligencia artificial. Y punto número 1 que yo recomendaría, o sea, la primera recomendación que yo le diría a la gente es, oye, si no quieres perder tu puesto de trabajo o quieres seguir actualizándote y saber cómo poder aportar valor, léete un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial no está escrito por un tonto. La Cuarta Revolución Industrial está escrito por Klaus Schwab. Klaus Schwab es el dueño del Foro Económico Mundial, ¿vale? O sea, hace poco, no sé si lo sabéis, pero se ha hecho la cumbre de Davos, ¿vale? En Suiza. Pues, ¿ahí quién va? Va todos los capos de todos los países, prácticamente. El país que no está ahí es porque no quiere juntarse con el establishment y quiere montar su propio establishment, como puede ser, por ejemplo, China o Rusia, que es lo que está pasando últimamente. Pues bueno, este señor, que prácticamente son los 4 amiguetes que están decidiendo tu vida y la mía, ha escrito un libro de hacia dónde va el mundo. Y este libro no se escribió ayer. O sea, yo me lo leí ya hace 4 años. Y cuando tú lees este tipo de libros y sabes realmente hacia dónde va el mundo, tienes la habilidad y la capacidad para reaccionar y montar un proyecto de vida basado hacia dónde va el mundo. No puedes estar utilizando habilidades a día de hoy que hace 30 años funcionaban, pero ahora no funcionan o de aquí 6 meses van a dejar de funcionar. No puedes estar utilizando eso, porque si no es que vas directo a la muerte, o sea, vas a morir a nivel profesional, ¿ok? Y si mueres a nivel profesional, yo creo que acabas muriendo en todos los aspectos. A nivel amoroso, que si no entra dinero en casa, fíjate lo que acaba pasando, pueden haber divorcios, puede haber de todo tipo de cosas. A nivel de ocio, porque no puedes viajar, no puedes salir a un restaurante, no puedes vivir una buena vida, a nivel de todo, de comodidades, de todo en la vida, ¿ok? Porque te guste más o te guste menos, las transacciones energéticas que se están moviendo a día de hoy es a través del dinero, por lo cual tienes que saber cómo buscarte la vida a nivel económico, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues hombre, a nivel global vemos una tendencia tanto de la Fed como la Banca Central Europea de subidas de tipos. De hecho, ya salió Lagarde hace poco diciendo que iban a haber 2 subidas más de tipos de 50 puntos. Estamos hablando que es un 1 más. Ahora, yo no sé si os acordáis, más o menos en julio de este año pasado, que decían: no estamos entrando en una situación inflacionaria, no estamos entrando en una situación de peligro, no estamos entrando en una situación donde va a haber crisis. Y poco a poco fueron diciendo que sí, poco a poco fueron aceptando la situación económica, y pasaron de un no a hostia, que la cosa es seria. Ahora están diciendo que este año no va a sobrepasar un 3,5% a nivel de puntos lo que es la inflación. Ahora ¿tú te lo crees?
Porque hay que tener en cuenta que hay muchos datos que son manipulados, ¿vale? O sea, si tú tienes en cuenta de que hay ciertas tasas de inflación que a ti te dan como medida, donde no se está midiendo el gas, no se está midiendo los alimentos, y, o sea, ese tipo de alimentos no elaborados, y ya solamente los alimentos no elaborados ha tenido un crecimiento de más de un 14%, de hecho no sé quién sigue mis historias por aquí, pero el otro día, cuando estaba en la reunión con los de la banca, estaba subiendo las estadísticas que me estaba dando la banca. Ojo, hablan desde la banca de más de un 14%. Hablar de más de un 14%, luego está que tú tienes que sacar tus propias conclusiones si crees que es un 14, es más o es menos. Tienes que estar mirando qué es lo que está pasando en tu bolsillo a nivel económico cuando tú vas a Mercadona, vas a Consum, o vayas al Carrefour, o donde sea a comprar, ¿ok? Porque el banquero a ti no te tiene que decir realmente qué es lo que está pasando a nivel económico, a nivel porcentual. O sea, tú tienes que mirar tu bolsillo, tienes que sacar esos balances. Oye, ¿cuánto me costaba a mí la comida mensual antes del COVID? ¿Cuánto me costaba después del COVID, o sea, un año después? ¿Y cuánto me está costando ahora? Porque, ojo, hay que tener en cuenta que ellos cuando te hablan del nivel de inflación no están teniendo en cuenta la inflación acumulativa. ¿Qué quiere decir la inflación acumulativa? Es, si el año pasado hubo un incremento de un 8% a nivel inflacionario y este año se está hablando que se va a moderar alrededor de entre el 5 y el 6, estamos hablando de un 14% de pérdida de poder adquisitivo del ciudadano medio europeo. Eso es una puta pasada. Y si no haces nada, lo que vas a ser es cada vez más pobre. Si no coges tú las riendas de tu vida, lo que vas a ser es cada vez más pobre. Por lo cual, ¿qué es lo que te puedo recomendar? Que busques un proyecto donde vaya a favor de toda esa situación a nivel económico, que tú te puedas resguardar a nivel económico, como es el sector inmobiliario. O sea, todo el mundo sabe, y no tengo que vender qué es lo que pasa en el sector inmobiliario con las crisis. Y en las crisis y no crisis. Es una situación donde tú te puedes salvaguardar a nivel económico, puedes proteger tu patrimonio, puedes proteger a tu familia, puedes protegerte a ti mismo, puedes ayudarte a ganar ingresos pasivos, puedes hacer unos profits de capital muy altos. Y ojo, os estoy diciendo, todo esto se puede hacer sin experiencia y sin dinero. Yo empecé sin experiencia y sin dinero en el sector inmobiliario, pero para eso lo que se necesita es una formación. Tienes que saber cuáles son los contratos que se necesitan, tienes que saber cómo captar esas viviendas, tienes que saber cómo captar esos compradores, tienes que saber cuáles son las estrategias realmente que se tienen que aplicar dentro del mercado, porque si no, estamos entrando en la tendencia a nivel económico que el establishment nos quiere poner, y estamos perdiendo un 14, un 15, un 20% de poder adquisitivo prácticamente en 3 años, cuando lo normal es ir equiparado a un 2%, que es, oye, hay una inflación de un 2%, pero me están subiendo el sueldo a un 2,5, un 2,1, un 2,3, que es lo que estaba pasando anteriormente. Ahora, actualmente no está pasando eso. Actualmente lo que está pasando es que cada vez se pierde mucho más dinero. Se pierde mucha más capacidad económica. Ok. A ver, que me habían hecho por aquí una pregunta. Yo estoy súper sorprendido con este principio de 2023 en el sector inmobiliario. Los precios no bajan y se sigue comprando y comprando y comprando. Sigue habiendo un movimiento brutal, Iván. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Darío. De hecho, es normal, ¿vale? De hecho, yo voy a dar también mi conclusión, ¿vale? Porque el otro día, cuando yo estaba en la conferencia con la banca, el director general de Caixa, él puso una gráfica, no sé si os acordáis que yo subí a las historias, una gráfica donde hablaba de expansión económica, reducción, o sea, es decir, expansión de precios a nivel económico, reducción de precios, y luego había otra pestaña que era la contracción y luego de nuevo la regeneración, ¿no? Que es la estabilización, por así decirlo. Que son 4 casillas que se supone que funcionan como las aspas del reloj. Pues bueno, pasaba
de expansión a desaceleración, y de ahí no pasaba directamente a la contracción de mercado, sino de nuevo pasaba a la expansión de mercado. Y sin embargo te estaban hablando de que este año iba a haber una bajada de un 20% a nivel de precios para 2023 dentro del sector inmobiliario. Ahora está, yo pienso y digo, ¿me tengo que creer esto al 100%? Yo que estoy metido dentro del mercado, pues tengo que coger mis puntos de vista. Punto número 1, ¿en qué mercados puede ser que haya una bajada de un 20%? Si van a ser mercados tensionados, en barrios humildes, si van a ser en mercados donde la clase media en su día compró con una hipoteca de interés variable que a día de hoy no se puede permitir seguir pagando, o si van a ser en el mercado del lujo o en el mercado de el rate o en el mercado de los suelos a nivel de promociones, etcétera, etcétera, porque hay diferentes tipos de mercados. Tengo que estar analizando qué es lo que está pasando en cada mercado. Para eso tengo que estar hablando con notarios, tengo que estar hablando con abogados dedicados al tema de herencias, si están escriturando o no están escriturando, con otros agentes inmobiliarios, y en este caso tú, Darío, tú no hace falta que hables con mucha gente porque tú lo estás experimentando, tú lo estás viviendo en primera línea. Pero la gente que no está viviendo ese tipo de mercado en su día a día y quiere introducirse, tiene que estar hablando con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque a mí ahora me viene lo siguiente, hostia, si van a bajar un 20% como dicen, punto número 1, ¿cómo puede ser que desde la expansión pasen a una reducción pero no vayan a una contracción del mercado? O sea, no haya una crisis de bajada. ¿Por qué me pregunto esto? Porque si tenemos en cuenta que muchas empresas antes del COVID vivían con deuda, luego se volvieron a endeudar con los créditos ICO, estuvieron un tiempo que no podían despedir a nadie, además le sumas que estuvieron un tiempo cerrados y no podían recibir ingresos y tenían que recibir esos créditos con más intereses, y además estamos hablando que les han puesto también limitaciones de precios en muchos aspectos. Yo digo, hostia, la gente, ¿cómo cojones va a seguir manteniéndose a nivel económico? Si hay mucha gente que está con una situación de fijos discontinuos. Luego también hay una situación de muchas personas que a nivel económico lo están pasando bastante mal. Personas, claro, por eso es una situación de una familia que tiene 2 hijos, mujer y marido, y solamente trabaja uno y a lo mejor es fijo discontinuo. Todas esas personas ya no optan a un crédito, por lo cual yo lo que pienso es, una de dos, o la persona que me está dando esos datos no se ha metido al mercado y no tiene ni puta idea realmente lo que está pasando y solamente se está moviendo por gráficas, que esas gráficas prácticamente es papel mojado, porque tú tienes que realmente tienes que ver el cliente finalista, y el cliente finalista es la señora que está comprando en el Mercadona, que está comprando en la frutería, en la carnicería, el señor que está en el bar hablando, esa persona que te encuentras en el autobús, en el metro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando en las colas de ONGs? ¿Qué es lo que está pasando en el centro comercial cuando tú ves cuál es el impulso de compra que tú estás viendo en la gente? Si antes compraba más, si antes compraba menos. Fíjate los stands, cómo está, si la gente sigue comprando o no sigue comprando esos productos de no necesidad, ¿vale? O sea, todo eso a ti te tiene que dar información. Y luego estás viendo qué es lo que está pasando con las bancas, si se están fusionando, si no se están fusionando, cuál es el nivel de cierre de empresas, cuál es el nivel económico de crecimiento que está teniendo real España. Todo este tipo de preguntas que yo me hago me llevan a una situación de la gente no va a poder tener posibilidad de estar comprando viviendas, como se está hablando de una grandísima recuperación súper pronto, por lo cual me viene otro apartado que es posible que sigan subiendo las viviendas, pero porque son muy profesionales a la hora de manipular datos, porque tener en cuenta que los grandes fondos, como puede ser Blackstone, o fondos como Altamira, Aliseda, Participa, todos estos, ¿vale?
Promontoria, todos estos fondos prácticamente crean el dinero de la nada. O sea, son grandes multinacionales que compran pisos y luego los ponen en subasta. Les interesa arruinar a la gente y luego miras la Agenda 2030 y no tendrás nada y serás feliz. Por lo cual, ¿puede ser que suban los precios? Sí, ¿para qué? Para que toda esa gente que he nombrado al primero que no va a tener posibilidad de compra, que se van a estar endeudando con hipotecas variables, etcétera, etcétera, sacarlos del mercado y los grandes fondos tomar todavía más control sobre el ciudadano. O sea, van a tener ya un control tecnológico por tema de venta de datos, por tema de conductas de compras, de hecho, incluso mirar la publicidad que están haciendo a nivel inmobiliario, que es, oye, qué guay es vivir en un co-living, qué guay es vivir en un piso compartido. Y yo, de hecho, cada vez hablo con más personas de mi edad, entre 25, 28, 30 años, que viven con pisos compartidos. Y no porque realmente quisiesen en el fondo, sino porque no se pueden permitir nada a nivel económico. Pero ¿qué pasa? Que les parece guay porque desde el establishment están vendiendo que esto es súper guay vivir en pisos compartidos. ¿Qué pasa? Que la gente lo asume y ya está. O sea, lo asume y ya está, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Por lo cual, lo que veo son esas dos cosas. Si van a seguir subiendo es porque creo que los fondos se van a seguir metiendo y no van a dejar que baje un 40, un 50% o más el mercado inmobiliario. Van a seguir comprando ellos para tener todavía mucho más poder. Es mi punto de vista. El mejor sector para emprender es el inmobiliario, pero tal y como se ve desde fuera, ya hay mucha competencia dentro en el rent-to-rent, alquiler. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Olvídate, eso son creencias limitantes. Eso es una mentalidad de mierda si te quieres meter dentro del sector inmobiliario, tío. Y perdona que te lo diga así, pero tú no puedes. Es como decir, oye, yo voy a opositar para Guardia Civil, yo voy a opositar para Policía. Hay 25.000 personas que se están presentando, 80.000 personas que se están presentando, solamente hay 250 plazas, y como hay 250 plazas, yo no voy a luchar por ser el mejor, no. Punto número 1, te tienes que formar, tienes que trabajar, tienes que hacer lo que nadie está dispuesto a hacer, que es trabajar un sábado, un domingo, trabajar 16 horas si hace falta, trabajar 35 de 24, estar moviéndote más que los ojos de espinete, más que los precios, y hacer realmente lo que toca hacer, tío, que es formarte, capacitarte, profesionalizarte, buscarte la vida. Y te digo una cosa, la mayoría, en cuanto tú te vas profesionalizando un poco, eres bueno en habilidades sociales, eres bueno a nivel de liderazgo, gestión de equipos, sabes realmente cómo funciona la tecnología inmobiliaria, sabes cómo se están moviendo los precios, sabes cuál es el cliente finalista, qué es lo que están buscando, sabes cuáles son los problemas a combatir, sabes miles de cosas que lleva el sector, ya estás muy por encima del mercado. El 85% de personas que están dentro del mercado son incompetentes. ¿Qué pasa? Que eso el cliente finalista no entiende de eso. Pero mucha gente es muy incompetente, muy incompetente. Dan servicios muy malos, muy malos. Ahora, ¿quieres aprender todo eso? Paga una formación, paga un profesional para que te enseñe a hacer todo eso. ¿Qué oportunidades de negocio ves en el real estate? Muchísimas, desde el sector rate. O sea, de hecho el sector rate es algo que yo pienso que no va a bajar, va a seguir incrementándose. El sector hotelero, sí o sí, por eso mismo estoy dentro del sector hotelero, porque es un sector que cada vez va a ir creciendo a más, porque además hay grandes fondos detrás que les va a seguir interesando comprar en épocas de bonanza. Además, España es un país muy atractivo, por ejemplo, junto con Portugal, junto con Italia, donde mucha gente quiere comprar barato, saben que viven del turismo y, de hecho, pararos a analizar. El sector hotelero, tú puedes estar vendiendo plazas en Bélgica, por ejemplo, habitaciones, la venta de un hotel, habitaciones alrededor de 500.000 euros, 600.000, de ahí en adelante. En Londres, 700, 800, incluso te puedes ir a millón y pico de euros.
Te vas a Dubái y pasa más de lo mismo. Ese tipo de mercados no suelen bajar. Sin embargo, tú te vas aquí a España y estamos hablando que un hotel, para vender eso, te tienes que ir a ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Marbella y poquito más. Poquito más. De hecho, por ejemplo, el año pasado se hizo una venta a un hotel aquí en Madrid que estábamos hablando de 1.050.000 euros la habitación. Ahora, ¿es fácil encontrar eso? No es fácil, pero la mayoría de hoteles se suelen vender a unos 120, 130 mil euros la habitación. Ojo, que tienen un rango bajo, sin embargo, tú comparas ese hotel con uno en Londres y ese mismo hotel te puede valer la habitación 400.000 euros. ¿Por qué? Porque el tipo de mercado es otro totalmente distinto. ¿Siguen habiendo oportunidades? Por supuesto que siguen habiendo oportunidades. O sea, en el sector turístico, muchísimas. Tanto a gran escala como a pequeña escala. Luego, en el rent to rent, o sea, para esa persona que incluso quiere empezar sin dinero y sin experiencia, ahí hay una oportunidad muy grande, pero muy grande. En el sector de la intermediación de viviendas, muy grande. O sea, el sector no es fácil, no es sencillo. No te voy a decir que tú vas a entrar y te vas a hacer rico en 2 días, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente tienes que saber que cuando tú entras, tienes que profesionalizarte en todos los aspectos. Y una profesionalización, ojo, son más de 10.000 horas dedicadas a un negocio, ¿ok? Que esto es algo que quiero que entendamos. Promontory acaba de comprarme justamente una propiedad en Manises, están comprando a lo loco. Sí. Y están poniendo muchas cosas en subasta también. Están haciendo grandes diferenciales. Las oportunidades en el sector inmobiliario son ilimitadas, totalmente de acuerdo. Acabo de crear un SMMA y no sé cómo ganar seguidores y clientes. Sinceramente no sé, a lo mejor conozco el programa, pero no conozco esas siglas. Disculpa la ignorancia. Pero bueno, siguiendo hablando un poco acerca de la situación macro, ¿vale? Hay que tener en cuenta también hacia dónde están yendo las empresas, mejor dicho, hacia dónde pueden ir, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, como estaba diciendo, si están subiendo tipos de intereses y también hay subidas de tipos de suministros, luz, agua, gas, subidas de sueldos, etcétera, analiza tu empresa, analiza si crees que esa empresa en la que tú estás trabajando va a seguir sobreviviendo porque se está reinventando o no se está reinventando, ¿no? O sea que esto es muy importante. Luego, algo que tocaron el otro día también que a mí me sorprendió, que lo dijeron así, pasó de largo el comentario, pero yo me acuerdo que lo dijeron como, vale, a la ligera. Es el tema de los recortes de suministros. O sea, muchas empresas a día de hoy están sufriendo porque no les cierren la empresa por un recorte de suministros, pero de esto se está hablando poco. Tener en cuenta que muchas empresas viven gracias al gas, porque están creando un material que se crea gracias al gas, o viven gracias a la electricidad, porque tienen que tener las fábricas abiertas. Y claro, se habló... O sea, a mí cuando las grandes corporaciones, y más desde la banca o el gobierno, empiezan a decir A, yo miro la posibilidad del por qué no B, ¿no? O sea, yo no digo que todo lo que digan es mentira, ni mucho menos, o hay algo escondido, sino es, oye, tener una capacidad de autoanálisis, una capacidad de crítica, ¿vale? Que eso es muy importante, una capacidad de, oye, está pasando esto en el mercado, cuadra con el comentario que tú estás diciendo. Pues bueno, se está hablando de que no va a haber cierres por cortes de suministros,
O sea, de hecho se habla mucho de un apagón. Yo no sé si eso puede llegar a ser o no puede llegar a ser. Ahora, ¿qué dices? Hostias, que lo veo todo negro. Pues oye, hay que seguir haciendo cosas, o si no, también cae la posibilidad de irte al monte, retirarte en la montaña, no vivir con la sociedad, y es algo que puede pasar, ¿no? Son cosas que, aunque creas que no pueden pasar, tienes que estar preparado, ¿ok? Luego, vamos a entrar un poco en el tema de España. Se hablaba de que en España, el año pasado, como comentaba anteriormente, iba a crecer por encima de un 3, incluso se hablaba de un 4, o sea, es un poco locura. Luego fueron bajando estadísticas, incluso yo me acuerdo que septiembre llegó a una subida, perdón, a un crecimiento de un 1 y pico, un 1,3, un 1,4 más o menos, y se seguía diciendo que España iba a subir ese 2 y pico que le faltaba. Luego ha pasado el año, se han dado cuenta que no, pues bueno, ahora el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, está diciendo que como dato positivo, muy positivo, puede ser que suba alrededor de un 0,4, un 0,5, incluso un 1, por lo cual, como este tipo de organizaciones siempre empiezan a maquillar todo un poco, yo no es que me fíe del todo. O sea, por lo cual siempre estoy buscando oportunidades dentro del mercado para no dañar mi economía. O sea, a mí me enseñaron dentro de los negocios que hay que tener previstos hasta los imprevistos. Y hay que estar buscando siempre soluciones y siempre oportunidades. De hecho, se habla de que la primera parte del año a nivel económico va a ser jodido. O sea, esto lo dijeron también en la reunión. Por lo cual empiezas a analizar todo esto y dices, hostia, tío, si el director de la banca también me está diciendo que la primera parte va a ser jodido, ¿cómo va a ser la segunda? Porque hay cosas a nivel económico que no me cuadran. Que me estáis diciendo, oye, la primera parte a nivel económico va a ser jodida, pero luego va a haber una recuperación económica donde el mercado inmobiliario, de bajar de un 20%, se va a seguir recuperando, no va a haber un parón y una bajada, sino que va a haber una expansión a nivel del sector. O sea, son como tantas incongruencias que uno tiene que tener la capacidad de poder decidir por sí mismo. O sea, escuchar su intuición, y para también escuchar su intuición es ver qué es lo que está pasando en ese mercado. ¿Ok? Por ejemplo, analizar cuántas personas que están comprando a día de hoy tienen una capacidad de deuda superior al 40% en sus familias. Esas personas que están comprando, ¿qué capacidad de deuda pueden soportar? Yo es algo que también me hago una pregunta. Yo trabajo con muchos clientes, hemos estado trabajando mucho con el pequeño cliente, ahora estamos trabajando más con el grande cliente, y yo miro también en esas empresas cuál es la capacidad de deuda que tienen, para ver si se pueden permitir o no se pueden permitir entrar dentro del activo. Y qué tipo de deuda tienen, si es una deuda privada o es una deuda bancaria, y a qué tipos de intereses lo tienen. Luego, cómo está funcionando el mercado para saber si van a poder responder a ese tipo de deuda. Es decir, hago mis balances y en base a eso yo digo, pues hostia, me cuadra más o me cuadra menos lo que me está diciendo este señor, ¿no? Luego, si tú miras también lo que son las estadísticas, está España, o sea, está cerca de un 4, creo que era un 3 y pico, un 3,7 más o menos, un 3,6, por debajo de los niveles que debería estar a nivel de inversión. Por lo cual, eso significa que te va a estar afectando a ti a nivel de creación de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas empresas se están yendo fuera, porque al fin y al cabo hay que pensar también, y ¿dónde van a ir las empresas? Donde ven una seguridad que el país está evolucionando, que la economía de ese país está creciendo, o van a irse a una ciudad o un país donde ven que todo va peor. Si ven que todo va peor, obviamente se acaban yendo. Por lo cual es algo que tú también tienes que analizar. ¿Ok? Si ves que España cada vez está invirtiendo menos, pero que cada vez tiene más gasto público, ¿vale? Porque se están creando cada vez más puestos de trabajo públicos, y que ves que cada vez más empresas se van, que cada vez más autónomos
De hecho, desde el COVID, no sé si estamos hablando como más de 500.000 de autónomos que se han dado de baja. O sea, eso es una barbaridad. O sea, hay que tener en cuenta que los pequeños y medianos empresarios son los que prácticamente están manteniendo España a nivel económico. Y sin embargo, se les está cortando constantemente las piernas. Hay que mirar también esos datos para saber si la economía va a ir a favor o va a ir en contra para tú luego poder hacer tus movimientos de inversión. Si, oye, me voy a esperar más o me voy a esperar menos. Porque claro, aquí ahora va a venir el siguiente dato, que es que te van a decir, no, es que mira, perdona, España está creciendo a un 6, un 7, un 8% a nivel anual. Barbaridades, ¿vale? O sea, te estoy hablando por hablar. Porque ellos van a estar maquillando los datos. Yo no me lo creo. O sea, yo si llega a un 1, veremos a ver. Luego te van a decir, oye, es que la inflación se va a mantener el 5. Vale, pero cuenta, como te he dicho antes, la inflación acumulativa de estos años atrás. Porque, ojo, no es que digas, ha bajado de un 8 a un menos 5, no. Es que es un 8 más un 5 de este año. ¿Vale? Que estamos hablando en total de un 13. Eso es una barbaridad, eso es mucho. Un 13% es mucho. Y más cuando hay una subida de sueldos de un 3 y pico de media. O sea, es mucho. Luego, hay que tener en cuenta que cuando te estén diciendo, oye, es que España está creciendo muy por encima de la media europea. Vale, es que quizá la media europea, que es algo que también hay que estar mirando, países como Alemania, como Suecia, como Holanda o Noruega, estos países a lo mejor la crisis la afectó en su bajada un 25, un 30%. Sin embargo, si España baja un menos 60%, cuando sube un 5%, no es que esté por encima de la media, no, ni mucho menos, sino es que recuperarte un 5% todavía es poco. O sea, deberías de estar recuperándote un 15, un 20, o sea, estar muy por delante. O sea, sigues estando todavía un menos 45, un menos 50% por debajo del tema pre-COVID. O sea, es que ni siquiera hemos llegado a los niveles pre-COVID a nivel económico, que eso muchísima gente todavía no lo está asimilando. Ok. A ver. Una agencia de redes sociales de marketing. Ok, es que yo no llevo, Samuel, yo no llevo el tema de agencias de redes sociales de marketing, lo siento, pero no, ahí no te puedo echar un cable. Haz llamadas frías con clientes y fórmate muchísimo en YouTube, con Imán Gazzi. Dedícate a un servicio en especial y no ofrezcas muchos servicios más, además de especializarte en un nicho. De esto, sinceramente, Samuel, es que no te puedo echar un cable porque no tengo mucha idea de tema de marketing. Vale. Te hablan de la bajada de la inflación sin tener en cuenta la subyacente y la deuda acumulativa del Estado. Surrealista. Exacto. Es que no tienen nada de este tipo de datos en cuenta. Ok. A ver, espera. Muy buenas, ¿crees que comprar para alquilar en España sigue siendo una buena opción a pesar de que el Estado cada vez defiende menos la propiedad privada? Sí, porque es más, para todo el que no lo sepa, ahora en breves yo voy a sacar lo que es un programa de formación que va a ser asequible, o sea, va a ser muy asequible para todo el mundo, para que te formes si no tienes experiencia a nivel inmobiliario, o sea, cero, y que puedas realizar operativas hasta ir a notario y que puedas comprar y puedas hacer un análisis de mercado, que sepas si estás comprando bien, si en el mercado que te estás metiendo es un mercado que está tensionado, si en el mercado que tú te estás metiendo va a seguir creciendo o te tienes que esperar para encontrar todavía más oportunidades, o si el inmueble que tú estás comprando es un megachollo, o cómo encontrar esos megachollos. O sea, voy a enseñar todo eso, ¿vale? Y si enseño todo eso es porque nosotros lo estamos haciendo y quiero que la gente también tenga la oportunidad
de saber cómo comprar inmuebles por 15, 20, 30.000 euros y estar apalancándose de la banca, o incluso cómo hacerse en propiedad de inmuebles con muy poco dinero, estar quedándote con deudas de otras personas y estar renegociando con la banca y solamente pones 7, 8.000 euros. Y estamos hablando que puedes tener pisos de 4 habitaciones más un comedor y poder hacerle lo que es una habitación extra y poder estar alquilando cada habitación a 300, 350 e incluso dependiendo la ciudad de España en la que estés, puedes estar alquilando cada habitación a 500, 550 euros, que es una rentabilidad alta dependiendo al precio que tú estés comprando. Por lo cual, va a haber... Aquí, ¿va a seguir siendo buena opción? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque lo que tienes que mirar es sobre todo cómo está funcionando el mercado. Por ejemplo, aquí en Valencia, antes del COVID, tú estabas alquilando habitaciones en 180 euros, en alrededor de 150, 190. ¿Por qué? Porque los precios del alquiler, tú podías estar alquilando un piso completo por 550, 600 euros. 550, incluso 450. ¿Qué pasa? Que el precio de la habitación te costaba poder alquilarlo a un precio de 250 en ciertos barrios. Incluso en el centro, ¿vale? Que nosotros hemos tenido ahí inmuebles al lado de la Plaza de Toros de Valencia, que es centro, alquilábamos una habitación que tendría como unos 35 metros con un balcón de puta madre con vistas al centro por 350 euros. Por 350 euros. O sea que es una barbaridad. A día de hoy no encuentras eso ni de coña. O sea, hay estudios de ese mismo tamaño que se están alquilando en 650, 700 euros en Valencia. ¿Qué pasa? Que como ha ido subiendo ese tipo de mercado, tienes la posibilidad de estar alquilando habitaciones a mucho más precio. Ahora es muy difícil. De hecho, yo tengo unas amigas italianas que están buscando aquí en Valencia. Ellas hace como 8 meses estaban alquiladas en una habitación doble por 300 euros. Ahora no encuentran nada por debajo de 500 euros la habitación doble en la zona en la que están buscando. O sea, imaginaros cómo va creciendo ese mercado. Si tú eres inteligente y sabes cómo negociar y sabes cómo meterte en ese tipo de oportunidades, incluso lo puedes hacer hasta sin dinero, porque te puedes encargar de la gestión utilizando los contratos correctos y quedándote un 15, un 20, un 25% de margen bruto para ti. A mí me parece una oportunidad cojonuda. Y luego también analizar. Imagínate, ¿no? Si vas a meterte en un piso, pues analizar si quieres comprar por la banca con fondos privados como puede ser Promontoria, o comprar constantemente solo a particulares. El particular, tener en cuenta que siempre va a tener un precio añadido. ¿Por qué? Porque va a estar, como llamo yo, el precio emocional. O sea, es el precio de mercado más el precio emocional. Y luego además incluso van a verte a lo mejor como un poco buitre. Y tienes que saber cómo tratar con ese tipo de gente, porque aunque tú no te consideres un buitre, esa gente, si tú le dices que vas a comprar para vender o comprar para reformar y alquilar y tal y cual, van a decir, este va a hacer negocio con mi piso que yo he estado viviendo aquí durante 20 años, o ha estado viviendo aquí mi padre, que yo nací en este piso y llevamos con 60 años con este piso. Tienes que saber cómo tratar muy bien. Sin embargo, tú te vas a un fondo y el fondo, tú le pones todos los peros que quieras, el fondo te escucha, incluso puedes llegar a un acuerdo por bastante precio de mercado por debajo. O sea, nosotros, yo por ejemplo, ¿cuándo fue? En agosto, compré un piso que estaba valorado en cerca de 100.000 euros, lo compré en 62. O sea, en subasta. ¿Por qué? Porque tampoco mucha gente sabe cómo acceder a las subastas. Es algo que también voy a enseñar, cómo poder acceder a una subasta y cómo poder meterte y cuál es la documentación necesaria que tú vas a tener que tener para meterte en esa subasta. Luego,
cómo tratar con los fondos para que te estén pasando oportunidades y te tengan en cuenta, dónde encontrar esos contactos clave. Todo eso es muy importante dentro del sector inmobiliario, ¿ok? Por lo cual, yo que os recomiendo, viendo toda esta situación económica que puede ser un poco contradictoria entre la banca, el gobierno, las grandes corporaciones, el mercado, una, que vayáis con cuidado, dos, que os forméis, tres, que estéis buscando siempre oportunidades como muy mínimo del 40% de descuento, como muy mínimo, un 30 o un 40% de descuento. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya la banca de la Caixa me estaban comentando el otro día en la reunión que iba a bajar un 20%. Si va a bajar un 20%, estamos hablando que tú, si eres inteligente, buscarás descuentos sobre ese 20%. Es decir, si un piso vale 100.000 euros, no puedes estar buscando descuentos de 80.000 euros. Tienes que estar buscando descuentos entre 70 y 60.000 euros. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse el mercado? No lo sabemos. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar una burbuja a nivel del alquiler? Tampoco lo sabemos. Porque, ojo, hay que tener en cuenta cómo están las situaciones a nivel hipotecarias. De hecho, muchos bancos están quitando la opción de un interés fijo. Te están queriendo meter en un interés variable y te están diciendo que no te preocupes, pero es que este mismo discurso en el año 1970 y pico, donde hubo una inflación de un 17%, perdón, unos tipos de interés de un 17% a nivel de la banca, también lo estaban soltando. ¿Estoy diciendo que vaya a llegar a ese tipo de interés? No, ni mucho menos. No va a llegar a un 20%. O un 25%, no lo sé. No estoy diciendo que vaya a llegar mañana, pero hay que ser previsor, hay que ser muy previsor, y más con toda esta incertidumbre que está habiendo. Porque también os digo algo, hay ciertos mercados tensionados y ciertos mercados de clase media donde ahí sí que puede haber claramente una bajada de precios siempre y cuando los grandes fondos no entren, ¿vale? Si los grandes fondos siguen entrando, comprando, entonces ahí sí que habrá un problema, y es que los precios no van a bajar. Sin embargo, si la clase media que está hipotecada le sube los tipos de interés, pasan de una hipoteca anual, pasa una hipoteca mensual, mejor dicho, de 600 euros a 680 euros, ahí van a tener problemas. Y luego, el mismo perfil de cliente que sale es el mismo perfil de cliente que va a entrar. Tampoco va a tener acceso, porque recordad que hemos hablado de esas personas que están en fijos discontinuos, por lo cual todo esto hay que analizarlo muy bien para saber cómo poder meterte dentro del mercado correctamente. ¿Ok? Si saber si que estás entrando bien o estás entrando mal, porque luego hay muchos gastos que vas a tener que tener en cuenta, como pueden ser gastos de comunidad, gastos del IBI. Vas a tener que tener en cuenta si hay derramas o no hay derramas. Si ese edificio al que tú estás entrando, por ley le tienen que poner ascensor, actualmente no lo tiene, perdón, por ley tienen que bajar el ascensor a cota cero y actualmente no tiene esa cota cero, por lo cual estamos hablando que dependiendo de los vecinos que haya, vas a tener que pagar una derrama de 2.000, 3.000, incluso 6.000 euros, por lo cual tendrás que mirar ese tipo de variable económico que te va a afectar a la rentabilidad. Si vas a tener que poner una persona de limpieza, si vas a tener que poner internet, si vas a tener que pagar ciertos gastos, como puede ser un gestor que te está administrando la propiedad. Todo eso son gastos que vas a tener que ir poniendo, que vas a tener que tener un Excel, como tengo yo, para poder saber si eso es una buena inversión o es una inversión de mierda. Por lo cual, es muy importante que sepas en qué tipo de mercado te estás metiendo, ¿ok? Buenas, Iván, pero lo enseñarás en directos o en un curso. Voy a hacer un curso específico que iré anunciando en los siguientes días, donde voy a dar mucha información y voy a estar yo semana tras semana resolviendo dudas y me vais a estar pudiendo preguntar todo, y voy a explicar todo desde cero hasta lo que yo sé. Habrá cosas que, os lo digo desde ya, habrá cosas que a lo mejor no las sabré explicar en ese momento, porque a lo mejor hay ciertas cosas que no se me han dado en todos estos años que yo llevo, porque os lo digo, hay gente que quiere entrar dentro del sector inmobiliario a lo loco, y yo siempre le digo, oye, que el sector inmobiliario
no es sencillo y que cada caso es un mundo. Y a mí me siguen saliendo casos nuevos, o sea, después de llevar ya tantos años, y mi socio lleva 12 años dentro del sector y le siguen saliendo casos nuevos, o sea, imaginaros. Por lo cual habrá cosas que las sepa resolver y habrá cosas que no las sepa resolver, pero os iré con una solución porque luego hablaré con mi abogado, con mi gestor y os podré dar solución en todos los aspectos, por lo cual no habrá ningún tipo de problema. Y yo me alegraré de que vengan nuevos retos porque así aprendemos todos mucho más. ¿Ok? Vale, Charlie, he dado nombres como por ejemplo Promontoria, o Solvia, o Aliseda, o buscar, por ejemplo, qué fondos están detrás de la Caixa, de Caixa Rural, de BBVA, todos estos tipos de fondos siempre adquieren este tipo de inmuebles, ¿vale? Por lo cual hay que saber cómo encontrarlos, cómo dar con ellos y qué es lo que están haciendo ahora mismo dentro del mercado, ¿ok? Otro dato que os doy, muy importante, saber qué es lo que están haciendo las empresas cotizadas, si siguen activas dentro del mercado o no siguen activas. ¿Por qué? Porque... Y luego hablar también con grandes familias a nivel económico, ¿no? O sea, ¿cuál es la opinión de ellos? Las grandes familias normalmente no suelen tener un tipo de negocio, suelen tener mínimo 8, 9, 10 negocios. Que te den un punto de vista global, qué es lo que está pasando, qué es lo que creen ellos que va a estar pasando y cuál es la comparativa a lo que estaba pasando hace 8 años en su negocio, cuáles las diferencias que han visto a nivel económico. O sea, tenéis que pensar que siempre que estáis enfrente de este tipo de personas tenéis que sacar el máximo jugo a través de vuestras preguntas, ¿ok? O sea, una pregunta bien formulada, bien hecha, puede acaparar la atención ya no solamente de esa persona, sino de todas las personas que están en la sala. Yo cuando voy siempre a este tipo de conferencias, a este tipo de reuniones, siempre trato de hacer una muy buena pregunta. Y para hacer una muy buena pregunta, punto número 1, antes de ir a la conferencia me informo quién va a la conferencia. Y indago en sus empresas, indago qué fondos, qué familias van y en base a eso pienso cómo puedo crear una oportunidad dentro de esa reunión, no para yo ir a la gente, sino también para que la gente venga a mí. Porque tener en cuenta que donde yo voy normalmente es personas que tienen 45, 50, 60 años en adelante y tengo que llamar la atención. ¿Cómo? Haciendo una pregunta que esté a ese nivel. ¿Por qué? Porque luego la gente te va a venir, en mi caso me viene y me dice, hostia, se te ve muy joven, ¿qué haces aquí? Este tipo de pregunta me ha gustado mucho, ¿cómo has llegado a esta conclusión? O sea, viene gente y te pregunta, por lo cual, cuando tú eres un imán de este tipo de personas, te va a resultar mucho más fácil crear relaciones de negocios que al menos te escuchen, que al menos te abran las puertas y a lo mejor no es para ahora, sino de aquí 6 meses o de aquí 1 año o de aquí 3 es cuando empezáis a hacer negocios, que es lo que nos está pasando ahora a nosotros. O sea, mucha gente me dice, oye, joder, qué guay, qué bien te van las cosas. Digo, ya, es que llevo 8 años trabajando como un cabrón. O sea, llevo 8 años trabajando como muy poca gente quiere trabajar. O sea, nadie te regala nada. Para llegar a niveles altos tienes que estar haciendo lo que nadie quiere hacer. Y ahora tú estás dispuesto, a lo mejor, como he hecho yo, a dar de lado a muchos de mis amigos durante ciertos años, a no atender tanto a mi familia como he hecho durante unos años, a no viajar tanto como estoy haciendo ahora, a decir que no a restaurantes, a decir que no a ciertas salidas con mis amigos simplemente a tomar una cerveza porque tenía que invertir ese tiempo en estar formándome, en estar leyendo, en estar yendo a seminarios, en estar teniendo reuniones con personas que me van a aportar. O sea, ¿tú estás dispuesto a decir que no a unas cosas para decir que sí a otras cosas? Pues oye, enhorabuena, estás en el camino, que luego te quejas que no tienes lo que realmente tú quieres. Pues oye, analiza qué es lo que estás haciendo. Porque si lo que tú haces, dices y sientes no va en sintonía, estás en la incoherencia, amigo. Por lo cual es importante que analices todo esto. Ok. Family, os voy a dejar ya. Son las 2:30 aquí en España. Voy a ver si como rápidamente.
Ha sido todo un placer. Cualquier tipo de duda, pregunta, algo que os pueda echar un cable, ya sabéis. Tardo en contestar a veces, pero me podéis ir haciendo preguntas por aquí por Instagram. Así que nos vemos. Chao, chao.